La gente comenzó a salir cerca de las 9 de la noche y si bien se escuchaban cacerolazos en todo el centro y otra vez en algunos de los edificios, la reunión masiva se concretó en lo que es el punto neurálgico de encuentro en la ciudad, que es el monumento. La gente demostró su apoyo a la postura del campo en detrimento de la agresividad que esgrimieron tuvo el discurso de la presidenta de la Nación. Esta es la demostración del pueblo argentino que reacciona contra el estalinismo de Kirchner, contra la vieja que mantenemos. Espere, siga pero despacito. En la Plaza de Mayo. Católico, creyente y pacífico. ¡Andate, inepta! ¡Andate a la miércoles, Cristina! ¡Nos estás arruinando a todos! ¡Sos una asquerosa! Decirle a Cristina que reprima en Corrientes, en Formosa, en Chaco, en Santiago del Estero, en Tucumán, acá, que venga, que siga reprimiendo, que venga a pegarnos. 3 poderes independientes, no una dictadura, por favor. Tiene que tener cuidado con lo que hace con la gente del campo. No estamos acostumbrados a hacer estas cosas, estamos acostumbrados a trabajar. Pero el gobierno nos obliga a hacer esto. Desprestigiantes de nuestro país, comunistas. Ustedes váyanse con López Rega, con los montoneros, que son de esa laya, torrantes. Yo soy de aquellos que, más allá de analizar en particular el modo político, la complejidad que generó el conflicto, si se hubiera podido resolver de otro modo, si la estrategia fue más o menos adecuada, soy de aquellos que creen que de todas maneras implicó como un giro, una inflexión, puso en evidencia, hizo visible lo que permanecía de alguna manera a oscuras para gran parte de la sociedad. Puso en evidencia que la Argentina históricamente tiene en su interior una disputa no resuelta por la distribución de sus rentas, particularmente de las rentas agrarias, específicamente en las épocas en que esas rentas se vuelven extraordinarias, y de qué modo compatibilizar el mundo de la producción agropecuaria con un mundo social integrado, incluyente, que al mismo tiempo establezca puentes reales con los procesos de industrialización en la Argentina, ¿no? Cuando salían la gente supuestamente del campo, como un gran sector del campesino, no estábamos allí. O sea, nosotros no nos sentimos representados por esa gente que se decía del campo. Parecía del campo, pero la gente no del productor chico, ni de lo que se veía era todo de productores medianamente altos, digamos, productores de muchas hectáreas, productores de muchos hacendados, o sea que no del campesino chico, pobre, eso yo no creo que no, eso no tenían participación prácticamente, no. Eso es lo que se veía por realidad. Generalmente en el campesino, cuando sale a reclamar sus derechos, por un lado que no es tan agresivo como ese sector cuando salió, tomando como si fuera el gobierno constitucional una dictadura. Un montón de personas que no tienen nada que ver en términos ni económicos ni culturales, ¿no es cierto?, con ese sector, se sentían como aliados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque decir campo todavía en nuestro país es decir un bien valorado. En nuestro país, ¿no?, un país de gran territorio, ¿no?, un país agrícola y ganadero, en el imaginario, ¿cómo se va a estar en contra del campo, que es el que nos da de comer? Digo, surgieron todos esos lugares comunes, ¿no es cierto?, que son parte de la cultura. Entonces hubo un aprovechamiento ahí muy fuerte de ese imaginario, ¿para qué? Bueno,
con una finalidad política, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí funcionó un discurso ficcional, una gran mitología que fue movilizada con mucha inteligencia y mucha astucia por la mesa de enlace y la corporación mediática, que se afincaron sobre viejos imaginarios argentinos, ¿no? El campo como lugar de la riqueza, incluso si me apurás, nos retrotrae a la infancia, a la maestra, a la escuela, a la vaquita, al trigo, la idea de un país fundamentalmente agroganadero, y claro, de esa manera el campo aparecía como una totalidad, una construcción bucólica, parecía una enorme familia Ingalls en la que no había diferencias, contradicciones, no había excluidos, no había miserables, no había explotados, no había trabajadores en negro, no había muchas veces un uso discrecional y brutal de los recursos naturales, no había una acumulación creciente en pocas manos de la producción agropecuaria, no había pool de siembras, no habría grandes compañías como, no sé, Dreyfus, que dominan gran parte del mercado de los cereales en Argentina y en el mundo. O sea, el campo no, el campo era un gaucho, eran las familias a la vera de la ruta haciéndose un asado, mientras amablemente le explicaban a la gente que pasaba por la ruta por qué el gobierno nacional era un gobierno de ladrones o vaya a saber qué otra cosa. Y nos enfrentamos a una ofensiva discursivo, mediática, icónica, cultural, simbólica, formidable. A mí me parece que ahí, en ese conflicto, se experimentó muy claramente una de las prácticas más generalizadas de los medios masivos dominantes, ¿no? Que es el otorgar a un pequeño sector la representación del conjunto, ¿no? Entonces, estos productores agrícolas que tienen grandes extensiones de terrenos, que tienen ingentes ganancias, etcétera, fueron denominados como el campo. La construcción del actor campo hace que desaparezcan las diversidades dentro de la población y de la ciudadanía que trabaja en el sector agroindustrial, agropecuario, etcétera. El campo invisibiliza a los peones, el campo como actor invisibiliza a los trabajadores rurales, los subsume, los incluye dentro de un actor colectivo que no los representa. Y el campo, como actor, habla por el conjunto, habla por la totalidad de los actores y no le permite a otros que se expresen. Entonces, esto es parte de una técnica, es parte de una lógica, de una lógica de poder. Todo un vocabulario agresivo, usando palabras que en el tiempo de la dictadura usó para poder aplastar las organizaciones sociales, porque cuando usan el término subversivo, comunista, que el pueblo cuando se expresa es comunista o es subversivo, y diciendo al gobierno constitucional también que es comunista, que es subversivo, son los mismos términos que usó la dictadura militar para echar a un gobierno constitucional. Es decir, la corporación mediática, el Grupo Clarín, La Nación porque defiende una ideología conservadora, ultraliberal y que por lo tanto se diferencia radicalmente de cualquier proyecto que entre comillas sea definido como populista. El Grupo Clarín porque es una empresa que tiene intereses muy claros y que vio de qué manera el gobierno comenzaba a afectar esos intereses. Leyeron en consonancia, porque también hacían negocios en común con el agro, que la rebelión, entre comillas, de la mesa de enlace habilitaba un debilitamiento del gobierno, habilitaba un proceso de deslegitimación, de degradación, y que eso, por lo tanto, generaba las condiciones para revertir lo que venía insinuándose como un proyecto de transformación de la sociedad que no le cabe a la ideología que sustenta al grupo corporativo mediático. Entonces, a partir de allí, sus alianzas se mostraron, fueron alianzas sólidas, contribuyeron enormemente a solidificar
una manera de dar cuenta del conflicto y de producir sentido común y de generar opinión pública, y a partir de allí muy claramente se pudo visualizar la construcción de esa alianza. Esos medios de comunicación justamente son lo que ve el pueblo. Principalmente un gran sector del pueblo, que son los sectores urbanos. Ahora yo creo que cómo esos medios de comunicación juegan en la mentalidad de la gente. O sea, juegan mucho con la ignorancia. Al gobierno y a otros sectores les costó mucho comenzar a mostrar justamente esa problemática y poder justamente señalar de qué modo defendían intereses particulares que hacían pasar por intereses universales. Este es otro punto también, ¿no? Una corporación defiende sus propios intereses. Cuando es una corporación mediática que tiene un papel decisivo en la cultura contemporánea, hace pasar sus intereses particulares como si fueran los intereses del conjunto de la sociedad. Y creo que en un punto la mesa de enlace más la corporación mediática lograron ese efecto, ¿no? Como conclusión del debate, se notó que los medios nacionales, provinciales y algunos locales no hablan de estos problemas ni de la realidad del día a día que son de interés para el pequeño productor. También como conclusión salió que quienes debemos hablar sobre este problema somos los mismos jóvenes y las familias rurales, tratando de que estos temas sean difundidos por medios comunitarios como por ejemplo revistas, diarios, radios locales, porque son los más escuchados por el área rural, porque creemos que si informamos de nuestro problema se puede llegar a encontrar una solución. Invitamos a la comunicadora popular Anita Olivo que nos comente sobre la entrevista a un peón rural. Es importante escuchar esta entrevista porque es un reflejo de muchos lugares de la provincia y también del país. Pensar la comunicación popular, en algunos momentos llamada comunitaria, alternativa, digamos, calificada de diferentes maneras. Hay que pensar en América Latina. Hay que pensar en un proceso latinoamericano que se vincula necesariamente con diferentes trayectorias. Hay una idea que tiene que ver con los procesos de búsqueda de la liberación. La idea de comunicación vinculada a los procesos de liberación en América Latina está muy instalada en los años 70. Y ahí aparece, incluso desde el punto de vista muy funcional, la comunicación como una herramienta. También una tradición muy propia de la Iglesia Católica, desde la idea de la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base. Esa es las ideas liberacionistas, emancipatorias, las luchas sindicales, están vinculadas a la comunicación popular. No es lo único, pero tiene que ver con esto. Pero por otro lado, la tradición de la educación popular no se puede desligar de todo lo que es la idea de la educación popular. La educación es una dimensión de los procesos comunicativos y al revés lo mismo. O sea, la comunicación es una dimensión de los procesos educativos. Son dos aristas que se entretejen en cualquier proceso social. Para mí están emparentadas todo el tiempo. En América Latina la comunicación comunitaria está muy asociada a otra noción anterior en el tiempo, que es la de comunicación popular o la comunicación alternativa. Es decir, que en realidad la comunicación comunitaria lo que nombra es un tipo de comunicación donde lo central es la participación, el protagonismo de las personas
en unos procesos de producción colectivos, conjuntos de sentido, que tienen una finalidad que es la de lograr la transformación de situaciones injustas, de situaciones desfavorables, de falta de equidad, etc. Por otro lado, la comunicación popular en sí misma expresa toda una corriente que busca darle visibilidad a nuevos actores. El comunicador es el nexo, justamente, darle la palabra al que nunca se le dio. La comunicación popular apunta a darle visibilidad a nuevos actores, a que esos actores puedan expresarse, pero también que puedan escuchar y escucharse a sí mismos. La comunicación popular, así no haya sido formulada así en el comienzo, expresa esta posibilidad de hacer de la comunicación un derecho humano fundamental. Y es la manera de garantizar el derecho a tener derechos desde una perspectiva comunicacional. Dar visibilidad es la posibilidad de hablar, pero también es la posibilidad de escuchar. Y más que nada tenés que tratar de escuchar a los demás. Y a través de eso, a través de escuchar a tu vecino o a la persona que está conversando con vos, de acuerdo a eso me parece que vos tenés que recoger tu información. De acuerdo a lo que esa persona te va informando, te va comentando. Porque no es simplemente, nosotros no somos ni un periodista, no somos especializados, no somos nada. Y de acuerdo a eso tenemos que sacar nuestras conclusiones de lo que esa persona te pueda decir. Poder, por el género que sea, con los estilos que sea, garantizar el derecho de todas y de todos a expresarse, a decir su palabra y a escuchar la palabra de lo diferente. Asumir también que nos enriquecemos en este diálogo con el diferente. A veces ponemos demasiado acento en el decir y creo que es muy importante poder también ponerle atención al escuchar. Comunicación popular no es solamente decir nuestra palabra, sino de darle espacio a la escucha de los otros y de las otras. Porque no está mal ponerse en los zapatos del otro para saber dónde aprietan. A participar de una capacitación de comunicadores populares. En realidad yo no tenía idea qué era la comunicación popular. Yo me di cuenta que realmente podía cumplir un rol interesante en